Yo quisiera que ustedes por favor abran sus Biblias en el libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13 y 15. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13 y 15. Quien no tenga, diga amén. Y si hay alguien que por favor pueda ayudar a buscar la carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses que queda en el Nuevo Testamento, entre Génesis y Apocalipsis. A alguien que no lo haya encontrado, por favor, se acerca de manera prudente con el amor del Señor. O si no, escuche que en este momento yo lo voy a leer. Bien. La palabra del Señor dice así: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para la salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús, porque tú bendices tu palabra. Y tú bendices nuestra vida con tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque ella no vuelve a ti vacía, sino que cumple el propósito por el cual tú la envías. Señor, ten misericordia de todos los que estamos aquí. Permítanos pastar ese pasto que solo tú nos das. Permítanos, Señor, estar alimentados con tu palabra siempre. Permítanos, Padre Celestial, hablar de ella, meditar en ella, vivir en ella, Señor, habitar en ella siempre. Que podamos, Señor, procurar buscarte todos los días con tu palabra. Pedimos que tú seas acompañándonos de principio a fin en todo este mensaje, que seas tú moviéndote, Señor, que seas tú, Señor, seduciendo los corazones, Señor, que tomes control de todo lo que se vaya a tratar en este momento, que cada persona, Señor, esté receptiva para tu voz. Padre Celestial, que no sea ningún hombre, Señor, en este altar glorificándose, sino que seas tú, Señor, glorificado y manifestándote a tu pueblo, Señor, recordando que nosotros somos instrumentos en tus manos. No somos, Señor, lo mejor, pero sabemos que tú, Señor, tú eres el que te glorifica, Señor, y pedimos que tú seas en este momento, Señor, exaltándote, Señor, inquietando las vidas, seduciendo los corazones, tomando las mentes de todos los que estamos aquí, y que una vez más tu evangelio venga a establecerse con autoridad, con dominio en cada una de las vidas, Señor, que están aquí, Señor, y no solamente por las personas que están aquí, sino por este sector, Padre Celestial, por todas las personas que están, Señor, cerca de esta iglesia, por las casas, Señor, que están a los lados de la iglesia, por toda esta ciudadela, Señor, por las partes que están cerca, Señor, también de esta ciudadela. Padre Celestial, pedimos que tú seas en el nombre de Jesús trayendo salvación y vida. Señor, te damos gracias. Gracias, Padre Celestial. Dios eterno, glorifícate. Y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hablamos tu mensaje. Gracias, Señor. Amén. Bien, Dios es el responsable de nuestra elección y de nuestra salvación. El apóstol Pablo expresa su gratitud a Dios, no a los hombres, porque reconoce que la salvación es una obra exclusiva del Señor. Aquí el apóstol Pablo, en esta epístola, nos muestra que nosotros obtenemos algo que el único que lo puede dar es nuestro Dios. Lamentablemente, y digo lamentablemente, desde que el hombre fue creado hasta los tiempos de ahora y hasta los tiempos finales, siempre buscará su salvación y muchas de las veces, y esto es lo lamentable, lo buscará de formas erradas. A nosotros se nos inculcó que para poder llegar al cielo había que hacer penitencias, había que tener algunos indultos a favor. También hay otras creencias que enseñan que tienes que tú reencarnar en algún momento en algo o en algún ser vivo, y que después de esto, de muchas reencarnaciones, hallarás paz.
Se enseña también que para poder tener una vida después de la muerte llena de paz y llena de tranquilidad tienes que ser buena persona, hacer buenas obras. También se enseña que mientras más te prepares y te capacites en esta vida con conocimientos naturales, tú vas a estar consciente de lo que te va a esperar después de la muerte. El hombre sabe y es consciente que su vida debe de tener en alguna etapa de ella alguna justificación, algún sentido, algún propósito. Y por eso es que lamentablemente han nacido muchas religiones. Algunas dicen también, de lo que conocemos, que no te hagas transfusiones de sangre y tantas cosas que buscan y que pudiéramos mencionar muchas y muchas para poder analizar mediante la palabra del Señor lo que es cierto y lo que no es cierto. Y con este versículo nosotros podemos reparar que la verdad y lo que en verdad, valga la redundancia, es lo que le sirve al hombre, es lo que el apóstol Pablo enseña aquí, que la salvación es una obra exclusiva del Señor. Es lo único. La salvación no se consigue por méritos humanos, no se consigue por las posesiones, no se consigue por los conocimientos, no se consigue porque, de hecho, y escúcheme bien, usted venga siempre a la iglesia. El venir a la iglesia es parte de la devoción de una persona que ha tenido un encuentro personal con Dios, pero no es la condición suficiente y necesaria para decir yo voy a entrar al cielo por la eternidad porque fui un feligrés fiel. No es así. La salvación no se consigue con ningún mérito humano, porque de haber sido así, jamás Cristo hubiera venido a este mundo, jamás nunca hubiera existido la cruz, jamás ninguna persona tendría que acercarse a Dios a través de Cristo y decir, Señor, reconozco que Él tomó mi lugar y que por ese sacrificio yo ahora soy salvo. Si fuera porque nosotros tuviéramos que hacer algo, entonces en vano hubiera sido el derramar la sangre de Cristo en aquella cruz. Es más, yo le voy a decir algo. Todas las obras, todas las acciones, toda intención, todo pensamiento, todo buen sentir del corazón del hombre por ganarse el cielo es un intento fallido. La única forma de poder llegar a ser salvos es que nos escondamos en Cristo, en su obra redentora de la cruz del Calvario. Si el hombre no tiene ese encuentro personal con el Cristo de la cruz, jamás, escúcheme bien, jamás llegará a ser salvo. Nunca podrá de hecho pararse en alguna tarima, o de hecho incluso Dios nunca lo permita, en este altar, y llegar al cielo y decirle a Dios, Señor, ábreme la puerta, porque fui un predicador excelente. Pero el Señor dirá y lo examinará en ese momento y tendrá una sola pregunta: ¿tú rendiste tu vida por completo a Cristo, sí o no? Porque en aquel entonces lo que nos permitirá el acceso ante el trono de Dios por la eternidad es Cristo. Cristo. Durante todos los tiempos de la humanidad, el hombre siempre ha querido algo: la superación, el progreso, y de alguna u otra forma también ha querido tener paz en su alma. Y se ha inventado métodos, formas, que la meditación trascendental, que el yoga, que las penitencias, que ir a ciertos ritos, que caminar sobre tachuelas, que tantas cosas que se han inventado para poder encontrar paz en su alma. Cuando nosotros solamente podemos recibir eso a través de Cristo. Sin Cristo no se puede, no se puede. Y de hecho hay muchos dentro de la casa del Señor, de la iglesia del Señor, que viven en una condición lejos de Cristo porque no han rendido sus vidas por completo al Señor. Yo pensando en este tema, yo decía, ¿a quién puedo comparar con el proceso de salvación? Y el Señor me lleva y abra su Biblia al libro de Jeremías, en el capítulo 1, versículo 4.
Jeremías capítulo 1, versículo 4. Mire lo que dice ahí el Señor. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formases en el vientre te conocí, antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Hasta ahí nomás. Aquí hay una revelación poderosa del Señor hacia nosotros. Antes de que nosotros tuviéramos vida, antes de la concepción, antes de que pudiéramos ser fecundados en el vientre de nuestra madre, ya Dios sabía quiénes éramos nosotros o quiénes íbamos a ser. Y aquí hay una cosa muy importante que también Pablo lo dice aquí en el libro de Tesalonicenses. Dice Dios en el versículo 5, te santifiqué. ¿Y por qué creen que Dios nos santificó? Porque Dios sabe perfectamente, como lo he estado diciendo, que ninguna de nuestras acciones nos pueden santificar. Ninguna de nuestras obras nos puede ligar a un Dios puro, totalmente puro. No podrá ninguna de nuestras acciones. Lo único que nos puede establecer un vínculo perfecto y eterno con un Dios que es totalmente puro, totalmente santo, es Cristo, el único puro, el único hombre puro. La palabra del Señor enseña que el Dios eterno dejó su condición de Dios y se encarnó, se tomó la forma de hombre a través de Cristo. De Cristo. ¿Por qué? Para que en esa forma y en esa condición tomara nuestro lugar, lo que nosotros no podíamos hacer, lo que la religión no puede hacer, permitirnos vincular con un Dios que es totalmente santo. Y aquí la palabra del Señor dice que ese Dios totalmente santo nos santificó. Hoy, en este momento, el que nos trajo aquí a este lugar, ¿quién es? Es Dios. Él nos trajo a este lugar y nos trajo con el propósito de que nosotros entendamos de que Él ya nos santificó. Él sabe nuestra condición. Él sabe que nosotros a veces nos caemos y nos levantamos. Por ahí a veces se nos pelan los cables y sale chispa. Por ahí a veces tenemos un mal deseo en nuestro corazón. Y el Señor, cuando nos hemos acercado y nos hemos rendido totalmente a Cristo, dice, por amor a Cristo te santifiqué, como dice el libro de Romanos, que Jesucristo fue hecho por nosotros redención, santificación y justificación de Dios. Eso es lo que Dios hizo con Cristo. Si no fuera por Cristo, nosotros estuviéramos a la deriva. Fuera como una embarcación llena de huecos intentando flotar en medio océano. Pero gracias a Dios que a través de Cristo nosotros podemos obtener salvación y vida. Y sépalo bien, amigo. Podemos ser buenas personas dentro de lo que la posibilidad de la palabra lo permita. Pero si nosotros no tenemos nuestra vida sometida, ligada a los pies de nuestro Señor, perdóname lo que les voy a decir, esa vida estorba, no sirve. Y vuelvo a decirles, nuestro Dios es tan bueno, pero el hombre es tan esquivo y levanta excusas. No, que hoy no iré a la iglesia por tal motivo. No, que no le puedo servir al Señor por tal situación. Y el Señor dice, ya te santifiqué, te escogí. ¿Y saben lo poderoso de la palabra? Que en aquel momento que Dios le estaba haciendo ese llamado a Jeremías, todavía no había venido Cristo. Pero la sangre de Cristo derramada hace más de 2000 años santificó al primer hombre desde Adán y santificará al último hombre que nazca en esta tierra, siempre y cuando se doblegue y se someta a Dios a través de Cristo. La palabra del Señor enseña que esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres que amaron más las tinieblas. Están más fascinados y enredados en situaciones que no tienen justificación ni pretexto. Estamos perdiendo el tiempo
en cosas que no tienen sentidos. Aquí mismo el apóstol Pablo en el libro de Corintios dice, devorándoos, a veces peleando, a veces contendiendo, a veces por posturas políticas, que el sí, que el sí, el no, que si el tal vez o que si el no sé. Yo humanamente he preguntado por quién va a votar, pero yo contender con alguien de que si va a votar como yo, no voy a votar como yo, eso no. Ningún presidente, ni el mejor presidente, ningún mandatario jamás podrá compararse con Cristo. Y nada de lo bueno que Él haga por una nación se podrá comparar con la obra perfecta de redención que hizo Dios a través de su Hijo hace más de 2000 años en la cruz del Calvario. Jamás. Jamás. Entonces, nosotros debemos de tener presentes de que esta obra de salvación, el Señor la consumó, la ejecutó, la concretó y la terminó Él, no nosotros. No nosotros. La elección divina es una de las verdades más gloriosas de la fe cristiana a lo largo de la historia bíblica. Dios siempre ha escogido soberanamente a quienes cumplen sus propósitos. Por eso es que ahí dice también la palabra del Señor en el libro de Jeremías, te di por profeta. Lo determinó, lo predeterminó, le puso un propósito. Es como que más o menos me invento una persona que aplique la equinoterapia. Sabe que van a salir caballitos. La equinoterapia es una práctica en la que tienen que poner a personas a relacionarse con caballos. Se le relaciona bastante con niños Down, pero un ratito desviémonos de eso. Y dice, este caballito de aquí me va a servir para equinoterapia. Y este me va a servir para correr el hipódromo. Y este me va a servir para tirar, que es para cargar, lo que sea. El dueño del caballo le está dando una función desde pequeño. El dueño de nuestras vidas nos predestinó, ¿sabe para qué? Para vivir la mejor de las vidas, vivir la vida con Cristo. Eso es lo mejor. ¿No hemos reparado en lo que dice la palabra del Señor? Sin mí nada podéis hacer. Y a veces humanamente esperamos prosperar sin Cristo. Esperamos estar felices sin Cristo. Sin Cristo esperamos estar sanos. Sin Cristo esperamos tener amor. Sin Cristo esperamos tener paz. Y solamente se puede estar felices, tener amor, tener paz y tener felicidad con Cristo. Hay una de las cosas más fuertes que hay en la Biblia, el naufragio de Pablo. Pablo dice que durante 15 días no vio luz en pleno mar. Pero Pablo estaba con paz en esa situación. ¿Por qué? Porque lo tenía a Cristo. Porque estaba convencido de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. No lo iba a dejar perder en una tormenta. Y salió de ese naufragio en victoria, con experiencias increíbles. Él más adelante escribe que él había perdido la esperanza de vida, pero se había depositado en Dios. Y nosotros debemos de aprender de todo el ejemplo bíblico a vivir una vida refugiada en Dios, totalmente llena de Dios. Hay muchos grandes hombres de la Biblia. Yo les estoy mencionando a Jeremías, pero también debemos entender que Dios escogió a otros, como Jacob, como Israel. De hecho, el Señor Jesucristo escogió a los apóstoles y quiero que sepa algo, lo escogió a usted y a mí para cumplir su labor. Para que aunque sea en nuestro cuarto, levantemos nuestras manos y le sirvamos adorándole. Hay personas que quieren ingresar al cielo, todos queremos hacerlo, pero quieren ingresar al cielo como que de turismo, como que más o menos van a un mall y están viendo las cosas que hay ahí, como le dicen coloquialmente, están haciendo shopping, pero en realidad lo mejor que va a haber en el cielo, mi querido hermano, va a ser adorar a nuestro Dios. Eso va a ser el todo, de todo lo que hay ahí en el cielo. No se va a comparar nuestro Dios con la esplendorosa ciudad de Jerusalén descendida del cielo, la nueva Jerusalén, ni con las calles de oro ni el mar del cristal. Literalmente,
La palabra del Señor nos enseña que eso es deslumbrante. Pero no se va a comparar la belleza de nuestro Dios, la hermosura de nuestro Dios con eso. Imagínese usted esta escena. Un muchacho que fue arrancado del seno paterno y que ya de grande conozca a su padre. Esa es una de las experiencias más grandes y más maravillosas que puede haber en esta vida, naturalmente hablando. Pero una de las experiencias más grandes y más esplendorosas, más hermosas de la eternidad será conocer al que nos formó, escuchar su voz ahí en nuestra presencia audiblemente, verlo a Él cara a cara. ¿A usted no le fascina eso? ¿A usted no le motiva eso? Claro que sí. Muchas personas desean llegar al cielo para evitar el infierno. A nadie le gusta ese lugar. Pero lo mejor de estar en el cielo no va a ser jamás no haber ido allá. Va a ser siempre estar con nuestro Dios. Estar con nuestro Dios. Ahora bien, Pablo menciona dos medios por los cuales Dios efectúa la salvación en nosotros. La santificación del Espíritu Santo, que transforma nuestro carácter. Y la fe en la verdad que es sostenida por Dios mismo. Para esto quisiera que usted abra el libro de Romanos capítulo 8, versículos 13 y 14. Romanos capítulo 8, versículos 13 y 14. ¿Alguien que lo haya encontrado? ¿Lo puede leer hasta que yo lo encuentre, por favor? Por favor, si fuera tan amable. Si no, yo ya le voy a ganar. Vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Amén. Mis queridos hermanos, aquí es importante reflexionar lo que la palabra del Señor enseña. Si nosotros vivimos en la carne, ¿qué va a pasar? Moriréis. Hermanos, mire, yo le voy a poner este pequeño ejemplo. Un granjero tiene unos cerditos, los lava, los pone bien bonitos para la exhibición. Terminó la exhibición y los chanchitos se quedan nuevamente en el lugar donde estaban. Pero uno de ellos no decide regresar en el lodo. Los otros, hagamos de cuenta que eran 3, van y nuevamente hacen su vida en el lodo, en el cieno, en el fango. Una vez que están en el fango, se vuelven a empuercar todito. Pero el otro se alejó totalmente. La actividad de los otros 2 les chispea lodo. Pero él sigue distante del fango. Nosotros no podemos evitar que de vez en cuando hay un chispazo de lodo en nuestras vidas, pero sí podemos evitar nuevamente depositarnos en el fango. Eso sí podemos hacer. Son 2 cosas distintas, hermano. La palabra del Señor enseña que no hay justo ni uno, ni siquiera uno. Pero a través de Cristo nosotros tenemos santificación. Y la palabra del Señor también enseña que el que es santo sea santo todavía. Hay que santificarse. Y santificarse a través del conocimiento de la palabra del Señor y del sometimiento de nuestras vidas, negándonos a la carne. Porque aquel que siembra para la carne, de la carne cosechará. Mas del Espíritu que se cosecha, vida. Vida. ¿Usted quiere vivir? Siembre para el Espíritu y coseche vida. Es importante, hermanos, que nosotros nos mantengamos en este momento y en este tiempo, que conscientes de toda la convulsión que vive el mundo, nosotros decimos, algo va a pasar en el mundo, en algún momento se va a terminar todas estas cosas. Hay muchas situaciones, peligros de guerra, peligros naturales, desgracias, temblores, terremotos, tantas cosas que a nosotros como humanos nos tienen en alerta y nos hacen pensar y decir, en cualquier momento algo va a pasar en el mundo. Si usted es consciente de eso, entonces manténgase puro,
para que viva después de que parta de esta vida. La palabra del Señor dice que aquel que desprecie su vida por causa de mí, la hallará, la ganará. Nosotros tenemos que negarnos día a día. Debemos de entender que nuestra vida sin Cristo no es vida. No podemos evitar, como se los dije con este ejemplo, un pequeño chispazo de lodo, una pequeña manchita de lodo. Vamos corriendo y nos lavamos con la sangre del Señor. Le decimos, Señor, perdóname, he pecado, pero no me deleito en el pecado. No hago del pecado un hábito malo en mi vida. El que es de Cristo odia el pecado. La palabra del Señor dice que el que peca no ha conocido a Dios, y se refiere este versículo específicamente a tener como forma de vida el desacierto constante y que no nos cause nada. Al verdadero cristiano le apesta el error, no por ser perfeccionista, no, nosotros somos perfeccionados día a día en Cristo. En Cristo. No somos frustrados. No, no es así, porque Dios no nos llamó a esclavitud, nos llamó a libertad, pero no podemos confundir la libertad con el libertinaje. No podemos hacer eso. No podemos decir que somos cristianos y tenemos prácticas carnales. No podemos decir que somos cristianos y nos satisfacen más las cosas del mundo que las cosas de la palabra del Señor. No podemos hacer eso. Y como Dios enseña en su palabra, y le vuelvo a decir una vez más se lo enfatizo, sin Cristo no se puede hacer nada. Nada, nada de nada. Nada se puede hacer sin Él. Quisiera que por favor fuéramos nuevamente a Jeremías, capítulo 15. Déjeme ver la hora porque después me paso. La palabra del Señor es inmensa y a mí me gusta conversar, dice mi esposa. Pero vamos a seguir avanzando conforme el tiempo que el Señor nos da. Conforme el tiempo que el Señor nos da para crecer en Él. Jeremías capítulo 15 versículo 19. Por tanto así dijo Jehová, si te convirtieres yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Esta es la orden del Señor. Conviértete. ¿Has sido consciente que la vida del ser humano es como la neblina que por un momento está y después desaparece? ¿Has sido consciente que es como la hierba del campo que crece, en algunos casos florece, pero después se marchita y se muere? Así somos nosotros. Hoy estamos, mañana tal vez no. Mañana tal vez no. Y debemos entender que lo único que se acaba es la vida temporal en esta tierra, pero la eternidad nunca. Y así como Dios nos conoció desde siempre, estaremos hasta siempre. Y debemos de elegir mientras tenemos esta vida temporal o la vida o la muerte. Si vivimos para la carne o si vivimos para Dios. El Señor jamás nos va a imponer nada. Nos direcciona, sí, pero nos dio la libertad de decidir. Si quieres la vida, dice el Señor, bien haces. Bien haces. Mis amigos y mis hermanos, reciba esto de parte del Señor. Dios puede en este momento estar inquietándonos para darnos una vida de éxito. Nos está tocando constantemente esa puerta y nos dice, déjame entrar. Como le dice a Jeremías, si te convirtieres será como los dichos de mi boca. Pero Él no nos va a forzar, no nos va a amarrar, no nos va a atar. Porque el amor de Dios no es forzado, tiene que ser espontáneo. Y usted debe de entender, mi querido amigo y hermano en Cristo que está aquí en este momento, que la oportunidad para poder estar en total paz
es ahora y es con Cristo. No es con nuestros métodos, no es con nuestras formas, no es con mi buena intención. Hace años tuve la oportunidad de conversar con un escritor ateo y leí su libro delante de él, y él me sorprendió porque cuando yo le pregunté si era cristiano me dijo que no. Le pregunté que si era testigo, que no, era ateo. Era ateo, pero me dijo, no hay mejor libro para instruir, palabras de él, aún hasta el analfabeta, que la Biblia. Y ese ateo, después de que hablamos desde el amanecer hasta el anochecer, más o menos a esta hora, yo salí de la casa donde él estaba hospedado, vino invitado por un presidente de ese entonces, y cuando yo salí yo le dije, y lo abracé y le dije, espero que Dios algún día lo encuentre usted, porque usted no quiere buscar a Dios. Ese señor se quebrantó, venía de Estados Unidos, se le pusieron los ojos rojos y me dijo que así sea. Usted puede hacer lo que quiera, puede tener el mejor libro, puede ser un premio Nobel, pero todo eso no le da paz, ni le da felicidad, ni le da vida. Solo hay dos cosas, la vida o la muerte. La muerte está llena de placeres mundanos, de logros humanos, de éxitos humanos sin Dios, y la vida está llena de Dios, de su palabra, de su verdad eterna, de Cristo. Solamente de Cristo, el único que nos puede salvar. Nada más, nada más. Y el Señor le dice a él, a Jeremías, si entre sacares lo precioso de lo vil. Qué linda esa parte. Esa es una parte muy, muy hermosa. Eso es poesía pura y eterna. Si entre sacares lo precioso de entre lo vil. Mira, todo lo que hay en ti, todo lo que hay en un hombre que no conoce de Dios es vil, vileza, bajeza. Pero si en medio de eso sacares arrepentimiento, yo te restauraré, yo te perdonaré, yo te salvaré, yo te santificaré. Si te arrepientes sincera y genuinamente. El Señor es bueno. Dios dice en su palabra que Él no echa fuera a nadie. Y a través de esta enseñanza, la palabra del Señor nos muestra y una vez más nos hace énfasis que la salvación solamente es obra de Dios, de nadie más, de nadie más. No es porque tengamos una Biblia debajo del brazo siempre. No es porque siempre vengamos a la iglesia, no es porque siempre seamos cariñosos, no es porque siempre seamos responsables y buenos padres, buenos hijos, no es porque siempre seamos buenos humanos. No, eso no es así. Es porque siempre vivamos humillados a los pies de Cristo. Eso es todo, eso es todo. ¿Cómo vamos, Mario? Ya creo que... Pablo exhorta a no dejarse mover por nada distinto al Evangelio. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. La exhortación es clara: mantenerse firmes en la verdad recibida. La firmeza en la fe demuestra que la salvación es genuina y que la fe proviene de Dios. Jesús ilustró esta verdad en la parábola del sembrador. ¿Ustedes saben la palabra del sembrador? El sembrador salió a sembrar. Bueno, muchos oyen la palabra, pero solo los que la guardan en su corazón bueno y recto perseveran hasta dar fruto. La constancia en la verdad distingue al creyente verdadero del que solo tiene una fe superficial. Yo quisiera que usted tenga esto presente. El Señor me puso en mi corazón compartirles lo de Jeremías. ¿Sabe por qué? Porque Jeremías era un hombre natural, como usted y como yo. Como usted y como yo. Dios lo buscaba para que tuviera una vida con propósito y que encajara en la vida con el propósito de Dios. Y Jeremías era esquivo. Jeremías rehusaba. Tanto fue el hecho de que Jeremías era
una persona que rehusaba de servir al Señor, y de hacer su palabra, de hacer lo que Dios le mandaba, que en el capítulo 20 dice esto: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido, más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Por cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Ay, ay, ay. Jeremías dijo, me olvidaré de él. Me olvidaré de Dios. ¿Cuántos están tapando los oídos de su alma y de su espíritu para esquivar lo que Dios les quiere decir en este momento? Pongámonos a cuenta. La salvación no es por méritos humanos. La salvación no es porque estamos aquí fielmente viniendo cada domingo, cada culto, cada sábado a congregarnos. La salvación es solamente cuando entendemos que si vivimos humillados delante de Dios y de su palabra para obedecerlo en todo, entonces nosotros podemos obtener salvación. Si reconocemos que es a través de Cristo. Si no vivimos la vida libertina que ahora promueven muchos pseudo cristianos, que lo único que hacen es cumplir lo que enseña la bendita palabra del Señor, que en los últimos tiempos muchos apostatarán de la fe, muchos serán falsos maestros. Y esto iba a pasar y está pasando. Iba a pasar en los tiempos finales, y si está pasando ahora es porque estamos en los tiempos finales. Y Jeremías era rebelde, no quería hacer lo que Dios le mandaba, quería olvidarse de Dios. Mi querido hermano y amigo, por tiempo les voy a resumir lo que pasó con Jeremías. Jeremías sufrió mucho porque su corazón no estaba doblegado a Dios. Su corazón no estaba humillado ante aquel que le dijo, te santifiqué, te di con propósito, te hice vivir con propósito, te escogí. Hubieron muchos, pero te escogí a ti. Habían bastante en la lista, pero te escogí a ti. Hermanos queridos, de todas las personas del mundo, el Señor nos escogió a nosotros. Y no por ser los mejores, es por pura misericordia. Pura misericordia. Día a día yo me doy cuenta que Dios me ama con un amor eterno, incomprensible. De hecho, eso es uno de los versículos de Jeremías en el capítulo 33. En el capítulo 30 dice, con amor eterno te he amado, por tanto te he prolongado mi misericordia. El Señor es demasiado bueno con nosotros, porque si fuera demasiado justo, que en verdad Dios es justo, nos hubiera consumido sin enviar a Cristo. Pero Él descargó toda su ira de la rebeldía del hombre en Cristo. En Cristo. No hay película, no hay drama, no hay narración humana que pueda expresar la calidad y la cantidad de castigo que sufrió Cristo por nuestra culpa. No hay, no lo habrá. Hubieron muchas personas que padecieron al ver la película de la Pasión, pero en realidad eso no se compara. La Biblia dice que ni siquiera se le halló parecer. No se lo reconocía. ¿Por qué? Porque Él te amó con ese amor eterno que tomó tu lugar y mi lugar y recibió la ira de Dios y le dijo, Padre, recibo el castigo de Humberto, recibo el castigo de Pedro, de Juan, para que él ahora tenga salvación y vida eterna. Eso hizo el Señor, eso hizo Él. Pero lamentablemente la vida de Jeremías es muy singular. Y póngase ahí a pensar y dígase en su corazón, por si acaso no me pareceré a Jeremías. Mire lo que dice en el versículo. Ay, me perdí, por acá estoy. Se me perdió. En el versículo 10,
porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes, denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicara, quizás engañará, decían, y prevaleceremos contra él, y tomaremos de él nuestra venganza. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Cantad a Jehová, load a Jehová, porque ha librado el alma del pobre de mano de los malignos. Y céntrese en esto: maldito el día en que nací. El día en que mi madre me dio a luz no sea bendito. Qué espléndida alabanza de Jeremías, ¿no? Qué religioso que suena, pero estaba lleno de maldad. Imagínense lo que llegó a decir, habiendo recibido la palabra del Señor: yo te santifiqué. Él tenía todavía vileza, por eso Dios le dice: déjame ver lo bueno que hay, o sea, arrepiéntete, veo pura maldad. Y tanta fue su situación de rebeldía con Dios que dijo: maldito el día en que nací. Y si lees más adelante, que por cuestión de tiempo no lo va a leer, él le dice en el siguiente versículo que el hombre que le dio nuevas a su padre de que le había nacido un varón se haga loco. Ni siquiera había sabido quién era ese hombre, pero tanta era su rebeldía y su situación de maldad que había dicho: ese hombre que se haga loco. Lamentablemente esa es la situación de muchas personas. Están en medio de la iglesia o están en el mundo escuchando de Dios. Dicen: yo sí creo en Dios, o como todo mundo dice, el argot popular, todos somos hijos de Dios. Déjenme decirle que no es así. La palabra del Señor dice en el Evangelio de Juan: mas a todos los que le recibieron nuevamente es Cristo, les dio potestad, les dio el título de ser hechos hijos de Dios. Solo los que se entregan a Cristo. No es el que sabe que Cristo existió. No es el que sabe que Cristo vino y entregó su vida en el Calvario. Una cosa es saberlo y otra cosa es vivirlo. Y para llegar a tener una vida de éxito y de triunfo en esta vida, tenemos que vivir a Cristo. Tenemos que vivir a Cristo. Es una de las situaciones más espléndidas y gloriosas que nosotros podemos entender, que a pesar de que nuestra vida es semejante a la de Jeremías, rebelde, contradictoria, contumaz, pecadora, el Señor nos muestra su amor y no nos deja, no nos abandona. ¿Sabe qué? Le costamos a Dios no tanto, le costamos todo. No le costamos mucho, le costamos todo. Es más o menos como cuando usted va a un centro comercial y su hijo le pide algo y hasta el último centavo le da por comprarle eso. Le costó todo lo que tenía en ese momento. Al Señor le costó todo nuestra salvación. No fuimos caros, no, le costamos la vida de su hijo y eso es más que caro. Es todo lo que Él tiene. Y si le costamos mucho, Él no nos va a dejar perder por nada. Él no nos va a dejar perder por nada. Él va a estar siempre procurando que nosotros lleguemos a un arrepentimiento sincero. Y quisiera que usted abra el libro de Jeremías, capítulo 38, y se guarde ese versículo. Capítulo 31, versículo 18. Guárdeselo ahí, guárdeselo fielmente. Y mire a dónde lleva la palabra del Señor, porque Jeremías la había escuchado, la había recibido, y la palabra del Señor, como la parábola del sembrador, que cae en buena tierra la semilla y produce frutos. En Jeremías en algún momento produjo frutos. Miren lo que dice el capítulo 31, versículo 18 de Jeremías. Escuchando he oído a Efraín que se lamentaba. Me azotaste y fui castigado. Y fui castigado como novillo indómito. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. Ahí Jeremías muestra arrepentimiento. Ahí Jeremías
Le dice al Señor: me azotaste, por mi rebeldía justo eres. Llevé la afrenta de mi juventud, como novillo indómito me porté delante de ti. ¿Usted sabe qué es un novillo indómito? Yo le voy a expresar esto. Mi familia materna es del campo, y en cierta ocasión un toro que no se quería salir del lugar donde estaba para librarlo de la inundación, que no quería estar ahí. Hermano querido, voy a tratar de ser lo más sutil. El toro ese rebelde se fue contra el alambrado y se desgarró todas sus partes. Ni aun así él dejó que se lo pudiera domar. Y Jeremías lo compara con eso, como novillo indómito. La terquedad y la rebeldía del ser humano es tanta que a veces le muestra la espalda a Dios. Y sabemos y somos conscientes que Dios quiere lo mejor para nosotros, pero nos tapamos los oídos. Pero lo bueno es que en algún momento la palabra del Señor surte efecto. Y el propósito de salvación en nosotros se cumple. Y si usted está hoy día aquí es para que entienda que Dios lo ama con un amor eterno, que no tiene fin, que es desde siempre y hasta siempre. Lo perseguirá todos los días de su vida. Y lo único que procurará es su bienestar. Lo único que va a perseguir es que usted no vaya a un castigo eterno, sino que vaya a pasar la eternidad con Él. Y siempre estará tocándole el corazón, siempre estará hablándole en los oídos, como dice Jeremías: me sedujiste. Siempre estará haciendo de usted lo que Él quiera, hasta que usted venga a los pies de Él, reconociendo que lo necesita. Y ahí Jeremías le dice: Señor, conviérteme. Y se vuelve a repetir lo que enseña el libro de Tesalonicenses: la salvación no es por obra humana. Quizás Jeremías, muy de manera figurada, imaginaria mía, decía: yo soy el profeta. Yo soy el profeta, Jeremías. No importa lo que nosotros seamos. Si nosotros no entendemos que la salvación es de Dios, nosotros no podemos hacer nada. Y Jeremías le dice a Dios: conviérteme. Tú me dices que me arrepienta, Señor, conviérteme. Conviérteme y seré convertido. ¿Por qué? Porque tú eres mi Dios. Tú tienes el poder de salvación, nadie más. Solo tú puedes salvar. Solo tú puedes salvar y dar vida. Mi querido amigo y hermano, quizás nosotros podemos tener tiempo en iglesia, pero así a veces, estando en la casa del Señor, nosotros guardamos una caja de Pandora. Y si el Señor viene hoy, ¿qué sería de nosotros? Hoy tuve una sorpresa que me dio mucho susto. Un amigo de años pidió oración por su esposa porque la habían secuestrado ayer a las 5 de la tarde. A ella, al jefe, a la sobrina del jefe y a un compañero que venían de un viaje de trabajo. Nosotros no sabemos qué puede pasar de aquí a lo que salimos de la iglesia. Y ¿saben qué? Dios quiere siempre lo mejor para nosotros. El Señor dice en su palabra que Él no quiere la muerte del que muere. Sépalo bien. A Dios no le complace el sufrimiento humano, porque si no, no hubiera dado a su Hijo en lugar de nosotros para morir en la cruz. A veces nosotros padecemos y sufrimos porque no le creemos a Dios. A veces vivimos desacierto porque en el corazón todavía está la actitud de Jeremías, llevando una vergüenza constante delante de Dios. Y lo que Dios quiere es que nosotros entendamos que la salvación solo proviene de Él. De Él. Nadie más que Él. Él nos santifica. Él nos purifica. Pero por favor, seamos sinceros. Seamos transparentes delante de Él. Señor, tú me demandas que haga esto. Soy humano, no soy perfecto, tengo aún debilidades, pero si tú lo quieres, conviérteme y seré convertido.